La invitación llegó en uno de esos sobres color crema pesados, con letras grabadas que parecían gritar pretensión, como si fuera una gala benéfica, y no la cena por el cumpleaños número 38 de mi hijo. Una reunión familiar íntima, había escrito Ximena en su caligrafía impecable. Debía haberlo sospechado. Me puse el vestido azul marino que a Damián siempre le gustó, el que tiene botones pequeños de nácar. Hasta pasé por la estética del centro gastando más de lo que debía, pero valía la pena. Por Emiliano. El restaurante era de esos lugares en el centro de Guadalajara que susurran riqueza en cada copa y superficie brillante. Los vi al fondo Ximena con un vestido de seda marfil, Emiliano con un traje gris carbón. Él se levantó para abrazarme con una formalidad rígida que no parecía suya. Mamá dijo besándome la mejilla: «Qué bueno que viniste». Ximena sonrió de oreja a oreja. «Socorro, qué gusto. Te ves presentable». La palabra cayó como un dardo. No hermosa, ni siquiera elegante. Justo lo suficiente para no ser grosera, pero con un filo que dolía. La cena transcurrió con las actualizaciones de siempre, el nuevo ascenso de Emiliano, la instructora de yoga de Ximena, su próximo viaje a Barcelona. Asentí cuando debía, reí con cortesía, crucé las manos en mi regazo cuando no sabía qué decir. Luego llegó la carta de vinos. Ximena llamó al mesero con su encanto ensayado. «Queremos el Pinot Noir Reserva. Oh, a menos que prefieras algo más accesible». No se volvió hacia mí parpadeando con inocencia. Imagino que la renta está apretada. Sentí que me ardían las mejillas. Aferré mi vaso de agua y forcé una sonrisa. «La reserva suena perfecta». Ella rió. «Ay, Socorro, siempre tan amable. Eso me encanta de ti. Sobre todo cuando pasas tus días ayudando a señoras solas en el voluntariado. Eso haces ahora, ¿verdad?» No respondí. Ella no paró. «La verdad es tierno. Te da un lugar donde estar. Mejor que quedarte en ese departamentito rentado. Pero cuidado, no vayas a terminar pobre y olvidada en ese lugar si no te pones lista». Su voz era ligera como si bromeara. Sus palabras todo lo contrario. Emiliano se movió en su asiento pero no dijo nada. Me excusé, poco después pasé junto a candelabros y desconocidos que no me conocían ni les importaba. Afuera, el aire nocturno me mordió la piel. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Al llegar a casa, me senté en el viejo sillón de Damián. Dejé que las lágrimas vinieran silenciosas, llenas, imparables. Cuando el dolor se calmó lo suficiente, me levanté. Fui al closet del pasillo. Bajé la caja fuerte, la que solo yo abría. Adentro había expedientes, libros de contabilidad, estados de cuenta. Respiré hondo. Encendí la lámpara y comencé a leer. Damián siempre decía que las mejores inversiones eran las que nadie notaba. Le gustaban las cosas que maduraban despacio, bonos, madera vieja, el matrimonio. La carpeta en mi regazo estaba gastada por los años, pero los números impresos dentro eran todo menos frágiles. 3 cuentas de inversión, 2 propiedades en renta manejadas discretamente por una firma en Zapopan, una caja de seguridad con títulos bonos y un testamento que no había abierto desde el funeral. Recordé cómo Damián organizaba todo con tanto cuidado, hasta una última carta que me dejó escrita a mano con tinta azul. «Tú fuiste quien hizo de la casa un hogar. No dejes que te hagan sentir pequeña en él». No había tocado gran parte del dinero. Vivía con mi pensión de maestra y guardaba el resto como un seguro para que no lo sabía entonces. Pero luego, Emiliano se casó con Ximena y el cambio fue lento al principio. Ella se metió en nuestras vidas con cumplidos que sonaban a órdenes, sugerencias que en realidad eran demandas. La muerte de Damián había roto algo en mí. Su sentido de merecimiento lo golpeó aún más, así que los puse a prueba. Me mudé a un departamento modesto en Tlaquepaque, con pintura descascarada. Conducía un Tsuru de 10 años. Dejé de organizar las comidas de los domingos, esperé, y obtuve mi respuesta. El restaurante no fue la primera vez que Ximena me menospreció, pero sería la última. Respiré hondo y tomé el teléfono. Marqué el número que no usaba desde que cerramos el testamento. «Oficina de Leticia Vargas», respondió la recepcionista. «Soy Socorro Mendoza.
dije firme. Por favor, dile que es hora. Hubo una pausa. Por supuesto, señora Mendoza. La llamará en breve. Colgué y puse la carta de Damián encima de la carpeta. Luego encendí la chimenea y me senté junto a ella no por nostalgia sino por estrategia. Si creían que era pobre, ya habían mostrado cuánto me valoraban. Mañana dejaría de fingir y para el fin de semana tendría una casa de nuevo, una que ellos nunca tocarían. Leticia Vargas no había cambiado mucho. Seguía siendo aguda, serena, doblando sus lentes de lectura lentamente cuando iba a decir algo importante. ¿Estás completamente segura?, preguntó, golpeando su pluma contra el borde del escritorio. Asentí. He esperado lo suficiente. Abrió el testamento anterior, el que Damián y yo firmamos tras su diagnóstico. En ese entonces todo iba para Emiliano. Tenía sentido. Era nuestro único hijo, nuestra familia. Pero la familia ahora tenía otra forma. Quiero dejar todo a la Fundación Refugio de Esperanza, dije. Todo. Las cuentas, las propiedades y cualquier bien raíz que adquiera en el futuro. Leticia alzó las cejas, pero no me interrumpió. Había visto este cambio antes, mujeres que al llegar a cierta edad dejan de pedir permiso para protegerse. Y quiero una cláusula de no impugnación. Añadí, si él o su esposa lo cuestionan, lo pierden todo. Sin derechos de visita, sin acceso legal, nada. Leticia tomó algunas notas y luego levantó la vista. ¿Quieres incluir una carta para explicar por qué sí? No ahora, pero pronto. Deslizó un borrador del Nuevo Testamento sobre el escritorio. Lo leí con cuidado, como Damián me enseñó a leer contratos con paciencia y precisión. Luego tomé la pluma y firmé. Leticia guardó los papeles en una carpeta marcada pendiente. Firma final. Se puso de pie para acompañarme, pero levanté una mano. Una cosa más, dije en voz baja. Por favor, actualiza el archivo de beneficiarios hoy. Quiero que esté activo antes del lunes. Ella asintió una sola vez. Así será. Salí a la mañana fresca, me ajusté el abrigo y caminé despacio hacia el coche. En la esquina, una madre sostenía la mano de su hijo mientras esperaban el semáforo. Él la miraba como si fuera el mundo entero. Recordé cuando Emiliano me miraba así. Y luego recordé la voz de Jimena en el restaurante riendo: «Vas a morir, pobre y olvidada». Encendí el coche. Ya sabía qué casa compraría. No traje mucho conmigo. Solo lo que importaba: el escritorio de Damián, la mecedora del solarium, mis libros de recetas con páginas arrugadas por décadas de uso. Todo lo demás lo doné o dejé atrás. La casa en la colonia Providencia no necesitaba mucho adorno. Respiraba por sí sola. Molduras en cada cuarto, ventanas altas que bebían la luz de la mañana y un porche que parecía un asiento de primera fila para las estaciones. El día que cerré la compra, caminé descalza por cada habitación, dejando que los pisos de madera me hablaran. Sin cámaras, sin fotos enviadas a Emiliano. Solo silencio. Solo mía. Planté rosas al frente, rojas intensas como las que Damián cortaba para nuestra mesa. Dormía en el centro de la cama. Dejé que el gato del vecino se colara en los escalones del porche. Por primera vez no vivía para los horarios, gustos o expectativas de nadie más. Pasaron 3 semanas sin una llamada. Horneé para la recaudación de fondos de la biblioteca local. Volví a leer. Hice una lista de nombres para la junta de la fundación, para honrarlos una vez que el patrimonio se transfiriera por completo. Entonces un jueves por la mañana sonó mi teléfono. Emiliano. Lo dejé sonar una vez más antes de contestar. «Hola, mamá», dijo. Su voz era casual pero demasiado cuidadosa. «Escuchamos que compraste una casa». No respondí de inmediato. Jimena vio algo en línea. Una actualización del listado o un registro fiscal, no sé. Ella, le encantaría venir a verla. Miré al jardín. Las rosas ya estaban floreciendo. «Está bien», dije. «¿El sábado por la tarde?» Hizo una pausa. «Sí, está bien». Colgué y puse el teléfono boca abajo en la mesa. No había tardado mucho. Nada en realidad. Jimena llegó con tacones demasiado altos para un recorrido por la casa y un perfume que se quedaba en el aire mucho después de que pasara.
Emiliano traía una caja de panadería conchas como las que yo hacía cuando era niño. Ninguno preguntó cómo estaba. Caminaron lentamente por la sala admirando las lámparas y las vigas expuestas con ojos de quien hace cálculos mentales. «Es tan amplia», dijo Ximena, rozando con un dedo las molduras de la entrada. «De verdad. Socorro, esto es impresionante». Emiliano asintió a su lado. «Te has superado, mamá». Ofrecí café. Ximena lo rechazó. Dijo que las conchas ya tenían demasiado azúcar con una risa. Emiliano aceptó, pero solo dio un sorbo. Les mostré el primer piso, la biblioteca, la cocina con los azulejos originales intactos. Cuando llegamos al descansillo de arriba, Ximena se detuvo frente a la habitación de huéspedes que da al sur y puso la palma en el vidrio. «Esta tiene una luz preciosa», murmuró. «¿No sería perfecta para un cuarto de bebé?». Se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada, suave y dulce. «Ya no estarías sola. Estaríamos aquí mismo. Podríamos ayudar con el mantenimiento, compañía, mandados. Lo que necesites». Emiliano se puso a su lado poniendo una mano en su espalda. «Podría funcionar, mamá. Sobre todo ahora que viene el bebé». Miré la habitación. Luego a ellos. «Son muy considerados», dije. «De verdad. Déjenme hacer una llamada rápida». Me excusé y bajé con calma las escaleras hacia el estudio. Una vez dentro cerré la puerta con llave. Me senté en el escritorio. Tomé el teléfono. Marqué la línea directa de la oficina de Leticia. Su asistente respondió alegre. «Línea de Leticia Vargas, habla Teresa. Soy Socorro Mendoza», dije, mi voz firme. «¿Puedes decirle que necesitaré ese anexo finalizado antes de lo planeado?» Teresa hizo una pausa. «Por supuesto, se lo diré ahora». Le agradecí, luego me quedé ahí un largo momento con el zumbido del aire acondicionado como único sonido en la habitación. Arriba podía escuchar los tacones de Ximena cruzando de una habitación a otra. Ya no eran invitados. Ya habían decidido que les pertenecía. Leticia no se inmutó cuando le dije lo que quería. Solo sacó una carpeta nueva, chasqueó su pluma y preguntó: «¿Qué tan claro quieres que sea como el agua?», dije. Redactó el anexo en menos de una hora. Si Emiliano o Ximena impugnaban el testamento, si siquiera intentaban asumir la residencia o usar la casa para obtener ganancias, perderían cualquier derecho al patrimonio presente o futuro. Y la carta preguntó. Asentí. «Quiero que se entregue solo después de que me vaya. No una súplica, solo la verdad. Sin revisiones, sin espacio para interpretaciones». Empujó un bloc de notas hacia mí. «Empieza como quieras. Yo lo formato después». Tomé 3 páginas. No paré a editar. Solo escribí. Escribí sobre el niño que Emiliano solía ser, el que defendía al pequeño que nadie quería en el recreo, el que me traía flores silvestres del terreno baldío de la calle. Escribí sobre el hombre en que se convirtió, el silencio, la duda, la facilidad con que dejó que Ximena lo alejara de quien era. Lo terminé de manera simple. Una vez construí un hogar para darte todo. Ahora he construido uno para recuperarme a mí misma. Cuando terminé, le di las páginas a Leticia. Las leyó despacio. Luego las metió en un sobre sellado. Quedará archivado con el resto. Nadie lo verá a menos que sea necesario. «Gracias», dije. De regreso a casa, el cielo se tornó lavanda con el atardecer. Al estacionarme en la entrada, vi a Ximena por la ventana frontal. Tenía una cinta métrica estirada a lo largo de la pared de la sala. Estacioné en silencio. Me quedé con el motor apagado. Ya estaban planeando dónde pondrían sus muebles. Sonreí apenas. Yo también. No se molestaron en llamar primero. El golpe fue fuerte, urgente, 3 toques rápidos seguidos del timbre. Abrí la puerta y vi en sus rostros lo que venía antes de que hablaran. Emiliano estaba pálido, casi enfermo. La mandíbula de Ximena estaba tensa, sus manos apretando una carpeta de cuero. «Nos mentiste», siseó antes de entrar sin esperar. «Se suponía que todo sería para tu único hijo». Emiliano la siguió más despacio, sus ojos saltando como si no supiera dónde pararse. «Nunca les prometí nada», dije en voz baja. Ximena giró hacia mí.
Nos dejaste creer que esta casa, todo este patrimonio sería nuestro. Jugaste con nosotros, nos dejaste planear. Escuché, dije, hay una diferencia. Me dejaste soñar con criar a mi bebé aquí, espetó. Nos dejaste imaginar un futuro que nunca planeaste darnos. Caminé al escritorio y saqué el sobre manila que había preparado. Se lo di a Emiliano. Esa es una copia certificada del testamento actualizado, dije, con el anexo incluido. Jimena no lo tomó. Emiliano lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápido, sus labios apretándose en una línea fina. ¿Lo estás dando todo a una organización sin fines de lucro?, dijo finalmente con voz baja. Se lo estoy dando a mujeres que necesitan lo que yo necesité por años. Un lugar donde nadie decida tu valor por lo que puedan quitarte. ¿Crees que solo queremos aprovecharte?, espetó Jimena. Somos tu familia. La miré de frente. Ser familia no significa que les deba algo. No significa que ofrezca mi vida, mi casa, mi futuro en bandeja, solo porque asumen que les pertenece. Estás cometiendo un error, dijo respirando rápido. Te vas a arrepentir. La observé. Observé a Emiliano. Ninguno me miró, ya solo miraban lo que creían haber perdido. No dije. El error fue mío. Esperé demasiado para poner un límite. Se fueron poco después. Emiliano no se despidió. Jimena cerró la puerta de un golpe. Me quedé en el vestíbulo y dejé que el silencio regresara. Luego tomé mi abrigo. Tenía un lugar donde estar. Estaba podando los rosales cuando regresaron, sin llamada, sin aviso. Solo el crujido de las llantas en la grava y el portazo rápido de las puertas del coche. Jimena marchó hacia mí, Emiliano, unos pasos atrás. Su rostro era duro y legible. No dije algo, el otro día dijo, sin esperar siquiera a que me enderezara. Porque pensé que importaría más si lo escuchabas en persona. Me puse de pie y la miré a los ojos. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Emiliano me miró no con alegría ni orgullo, sino con algo más cercano a la expectativa, como si esto cambiara las cuentas. Por el bebé, dijo Jimena más suave, ahora casi suplicando. Te pedimos que lo reconsideres. Piensa en qué tipo de legado quieres dejar. Legado. La palabra de repente sonaba vacía. No hago esto para lastimar a nadie, dije. Menos a un niño. Entonces, ¿por qué?, preguntó Emiliano. Porque di todo una vez. Todo. Y vi lo fácil que fue borrarlo en el momento en que dejé de ser útil. Jimena tocó su vientre. Este bebé podría crecer aquí, con familia, contigo. Miré su mano descansando sobre algo aún no visible. Intenté imaginar a un niño en esta casa. Risas en el pasillo, piecitos en las escaleras, una silla alta en la cocina. Pero cada imagen venía con la sombra de la voz de Jimena y el silencio de Emiliano. Tal vez nunca conozca a este niño, dije en voz baja. Y eso es una pérdida que cargaré, pero no cambiaré quién soy para comprar su cariño. La boca de Jimena se torció. ¿Entonces eso es todo? Eso es todo, dije. Emiliano abrió la puerta del coche, pero se detuvo antes de subir. Miró hacia atrás con los ojos suaves por primera vez en años. Asentí una vez. Se fueron. Entré y puse las tijeras de podar en el fregadero. Los rosales florecerían de nuevo con o sin visitantes. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando a nadie. Era media tarde cuando Emiliano regresó solo, sin silla de auto en la parte trasera, sin Jimena en el asiento del copiloto. Solo él con los hombros tensos sosteniendo una bolsa de supermercado como una ofrenda de paz. Lo dejé entrar sin decir palabra. Me siguió a la cocina y puso la bolsa en la encimera, té, galletas de mantequilla, un frasco de miel local. Cosas que me gustaban alguna vez. Nos sentamos frente a frente en la mesa. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté. Mi voz no estaba enojada, solo cansada. Bajó la mirada a sus manos, los dedos entrelazados con fuerza. No quería empeorar las cosas, dijo finalmente. Jimena. Ella tiene opiniones fuertes. Pensé que era más fácil dejarlo pasar. Más fácil para quien, pregunté. No respondió. Debí dejar que me insultara. Una y otra vez.
Escuchaste cómo hablaba de mi casa, mi vida, incluso mi valor. Y nunca dijiste una palabra. Exhaló con fuerza sin mirarme. Estaba tratando de mantener la paz. Me levanté y serví una taza de té. El silencio se estiró hasta que el aire se sintió ligero. Elegiste la comodidad sobre el valor, dije. Dejaste que alguien a quien amas se convirtiera en alguien en quien no podía confiar y te quedaste a su lado mientras lo hacía. No quise. Lo sé, interrumpí. No quisiste hacer muchas cosas, pero las hiciste de todos modos. O dejaste que pasaran, que es lo mismo. Parecía que iba a llorar, o a disculparse, o a discutir. Pero nada de eso importaba ya. Puse el té frente a él. Si no pudiste defenderme cuando no costaba nada, dije, suavemente, no esperes heredar de mí ahora que cuesta algo. Su rostro se arrugó, pero no vacilé. Me giré y caminé hacia la ventana. Afuera una ardilla corría entre las hortensias. El mundo imperturbable. Detrás de mí, Emiliano se quedó en silencio, como siempre lo había hecho. No volvieron, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera la tarjeta navideña pasivo-agresiva que Ximena solía enviar con una foto posada y sin dirección de remitente. El silencio fue cortante al principio, luego constante, luego bienvenido. Empecé a limpiar las habitaciones una por una. Doné la vajilla que nunca usé, los vestidos formales que no había usado en décadas, las cajas con los dibujos de la infancia de Emiliano que guardé por nostalgia y culpa. Conservé las cosas buenas, las sillas de madera que construyó Damián, el diario que comencé cuando cumplí 60, las recetas con su letra. La lavanda llenó el patio trasero donde antes solo había setos secos. Me uní a un club de lectura y lo hospedé cada 2 jueves. Las mujeres venían y llenaban la casa de historias y risas que no pedían nada a cambio. Una de ellas me trajo un kit de pasteles al óleo, otra plantas de toronjil. Volví a pintar. Preparé mi propio té. Pasaron meses. El aire se enfrió. Los rosales florecieron 2 veces. Y luego supe Ximena había solicitado el divorcio. Los detalles eran pocos, pero suficientes. La casa donde vivían estaba en venta. Su nombre ya no aparecía en las redes sociales de Emiliano. Alguien de la biblioteca mencionó que ella había tomado un trabajo en otra ciudad. No me comuniqué. En cambio, encendí una vela en la sala. Sin rezo, sin actuación, solo una pequeña flama y un susurro. Comienza. Afuera el viento movía la lavanda. Tomé mi té y dejé que el calor se asentara en mi pecho. Esta casa ya no era un escenario para disculpas. Por fin era mía. Era temprano en la noche cuando tocó, sin motor de coche, sin llamada previa. Solo el sonido de nudillos en la madera. Abrí la puerta y vi lo que quedaba de él. Perdí todo, dijo, sin saludos, sin excusas. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en la mesa de la cocina como hombre que regresa a un hogar que nunca construyó. Le serví café y lo deslicé por la mesa, sin azúcar, sin charlas. Sus ojos estaban vacíos, pero la arrogancia se había ido. Se fue, dijo. Dijo que le fallé, que no pude darle la vida que merecía. Tomé un sorbo de mi té. No vine por dinero, añadió rápido, lo juro. Solo no sabía a dónde más ir. Asentí una vez. Nos quedamos así en el suave zumbido de la luz de la tarde, el espacio entre nosotros sosteniendo más de lo que las palabras podían. Esperó algo. Tal vez perdón, tal vez un puente. Le di la silla. Nada más. Por ahora. No entramos. Lo llevé al jardín en cambio. La lavanda había echado raíces densas, firmes, zumbando con abejas. Me detuve cerca del banco bajo el árbol de cornejo. Él se paró a mi lado con las manos en los bolsillos, sin saber dónde mirar. ¿Hay alguna forma de volver?, preguntó en voz baja. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como una cuerda que ninguno estaba listo para jalar. Esta casa no es tuya, dije. Nunca lo fue, asintió como si lo esperara. Pero tal vez, añadí, solo tal vez, puedas aprender a ser mi hijo otra vez. Sus hombros cayeron y por un momento no habló.
Luego se agachó y arrancó unas hierbas del camino. Caminamos el resto del trayecto en silencio, no en paz, pero algo cercano.